Les decíamos temprano que el equipo económico fue al Parlamento a abrir la rendición de cuentas, está en la Comisión de Presupuesto. Mónica ya adelantó algo sobre el tema. Volvemos con Mónica de León para que nos dé detalles de lo que pasó en esta jornada allí en el Parlamento. Adelante. Es un debate no solo entre oficialismo y oposición por posible... Casi 8 horas después de comenzado el trabajo de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda y como es de orden en el Parlamento de la República, el equipo económico de gobierno rindió su presupuesto para el año próximo y defendió este proyecto de ley que ahora tiene 45 días la Cámara de Diputados para analizar y discutir. Si bien el Parlamento no tiene la potestad de asignar nuevos recursos, sí puede reasignar los recursos presentes y de eso se va a tratar esta discusión de rendición de cuentas aquí en el Poder Legislativo. Antes de que todo esto comience, el Poder Ejecutivo presenta su plan de trabajo, presenta su rendición de cuentas y la ministra Arbeleche defendió esta presentación. Dijo que Uruguay crecerá un 4.8% del PBI este año. Esto permite presentar una rendición de cuentas mejor que la del año pasado. Confirmó que Uruguay definitivamente está creciendo y detalló ante los medios de comunicación cuáles son las prioridades para este gobierno en donde se van a reforzar los recursos asignados. Sí, con la comisión. Da mucha satisfacción poder presentar ahora recursos adicionales al presupuesto nacional que están, como decía, destinados a áreas que consideramos claves para que haya más crecimiento, más desarrollo en nuestro país. Las áreas en donde se asigna la mayor cantidad de recursos, mirando hacia adelante, mirando de futuro, son la transformación educativa, como ya hemos compartido la semana pasada, el área de seguridad, es importante mantener la protección y la seguridad de los ciudadanos, en el área innovación, en el área infraestructura. En la tarde de ayer, el director de OPP, conjuntamente con el ministro de Transporte, Falero, y con el director de la CND, presentaban lo que es el plan de obras de este quinquenio. Bueno, estas son todas áreas en donde estamos asignando recursos. Además, en esta rendición hay un elemento que es sumamente importante y que ustedes... la prensa lo tiene que tener claro porque cada vez que nos sentábamos acá nos hacían la pregunta sobre la recuperación salarial de los funcionarios públicos. Y la respuesta era siempre la misma, que por ley había un compromiso de dar la totalidad de la recuperación salarial a los funcionarios públicos. Hoy, con gran satisfacción, decimos que no solamente se está dando, se ha dado lo que se correspondía a ese artículo 4 de la Ley de Presupuesto, sino que se ha dado una recuperación adicional. Y esto es fruto de un acuerdo de COFE con el Poder Ejecutivo representado por el Ministerio de Trabajo y por el Ministerio de Economía, con COFE. Hemos tenido reuniones con José Lorenzo López, con Martín Pereira, con otros integrantes del sindicato de COFE y se ha llegado a un acuerdo que implica una recuperación salarial superior a lo que estaba en el artículo de la Ley de Presupuesto. Esto quiere decir que al final del periodo de esta administración, el salario, al final del 24, el salario real va a estar en un nivel superior a lo que está a lo que estaba inicialmente. Uno de los temas que cuestiona la oposición y que genera preocupación en los funcionarios públicos es precisamente el llenado de vacantes del funcionariado del Estado. La ministra Arbeleche dijo al respecto que el sistema de llenado de vacantes está vigente, pero que se trabaja con cautela y que el Ministerio de Economía junto con la OPP analiza casos excepcionales, aunque no es la regla. Lo que ha primado acá es el sentido común y el buen manejo de los recursos de todos los uruguayos. Es un respeto al que trabaja, es un respeto al contribuyente, es un respeto al que tiene su emprendimiento. Por lo tanto, para adelante seguimos con ese mismo orden, con ese mismo criterio. Seguimos cuidando la plata de todos, porque eso es lo que nos permite, en una ocasión como esta, en donde tenemos una expectativa, una estimación de mayor crecimiento, poder dar más recursos. La normativa del llenado de vacantes sigue presente,
Y, como siempre, y esto lo hablamos particularmente con el director de OPP, acá hay sentido común. O sea, no se ha dejado de hacer nada que fuera necesario porque esté la normativa. Aquí hay excepciones que OPP y Ministerio de Economía tiene que aceptar, autorizar, y seguiremos trabajando con ese criterio. Las excepciones se estudian, se analizan, se aprueban, pero la regla no es que se levanta la regla. También se le preguntó a la ministra en la comisión por qué no se asignaron recursos presupuestales extraordinarios a la Universidad de la República. Arbeleche explicó las razones por las cuales entendió el gobierno que la Universidad de la República se ve beneficiada con la asignación de recursos presupuestales extras en aumento de salarios a los funcionarios públicos y cuáles son las razones por las cuales entiende que no necesita recursos extra más allá de los que ya están asignados en el presupuesto nacional. La UDELAR cuenta con un presupuesto de alrededor aproximadamente de 470 millones de dólares. Con respecto a lo adicional para UDELAR, hay dos elementos. Por un lado, de conocimiento público, que la UDELAR está trabajando en un proyecto para hacer un centro universitario en Paysandú y el Poder Ejecutivo va a aportar 7 millones de dólares para ese proyecto. Esto ya fue comunicado por el secretario de Presidencia, seguro, que estuvo hace pocos días en Paysandú, y seguramente por alguna otra autoridad. Por lo tanto, ahí hay un adicional para UDELAR. Y por otro lado, vuelvo al comentario que hacía inicialmente. Aquí estamos hablando que va a haber una recuperación salarial para los funcionarios públicos. Del gasto de UDELAR, un 81% corresponde a funcionarios. Esos funcionarios van a tener una recuperación real que implica más recursos que va a salir del gobierno para esa institución, con lo cual ahí tenemos recursos adicionales. Concretamente, mañana hay reunión con la UDELAR, que es parte de estas negociaciones que están avanzadas y cerradas, como el caso de COFE, que están cerrándose porque tienen sus propios procesos internos en el caso de la enseñanza. Pero me parece importante agregar algún elemento más, porque los recursos que muchas veces llegan a quienes están en la UDELAR no es directamente a través de la UDELAR. También en este presupuesto se ha reforzado el presupuesto que va a la ANI, a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Y recordemos que hay un porcentaje muy importante, aproximadamente el 75%, de los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores de la ANI, que se le da apoyo a los investigadores, son de la UDELAR. Y en lo que se refiere a los proyectos, casi la mitad de los proyectos que aprueba ANI, que da un apoyo, también corresponden a proyectos que son remitidos por la UDELAR. Por lo tanto, hay recursos adicionales por encima del presupuesto grande, significativo, que ya tiene la Universidad de la República. La oposición entiende que se sigue sin saber cómo se van a ejecutar los fondos en este proyecto de rendición de cuentas. La diputada Betiana Díaz, diputada por el MPP dentro del Frente Amplio, dijo a la salida de la reunión de la comisión que el dinero que asigna el gobierno en esta rendición de cuentas fue financiado por la reducción en las jubilaciones por la retención, por la falta de incremento en las jubilaciones durante el tiempo de la pandemia y también por la falta de incremento, de ajuste de los salarios de los funcionarios públicos. Dijo que ese dinero que se ahorró el Estado al no acompañar la inflación en estas dos áreas, presupuesto de funcionarios públicos y de jubilaciones, es lo que financia ahora esta rendición de cuentas. Ahí lo que nosotros no compartimos es que esto sea suficiente, pero lo que decimos es, no alcanza, ya no estamos ni siquiera discutiendo la suficiencia o no. No alcanza a compensar lo que fue el recorte en el gasto. Y en particular, cuando se ponen las prioridades arriba de la mesa, este gobierno nos plantea como prioridad la vivienda y recortó 50 millones de dólares entre 2020 y 2021 en vivienda. No hubo más intervención en asentamientos. Hubo una caída de un 43% de la escritura de cooperativas en el año solo 2020 y después no se recuperó al ritmo que podría haberse recuperado. Tenemos en el caso de la educación la gran transformación educativa a la que se le asigna
asignan. Dejemos de lado la recuperación salarial tan cuestionada porque todavía no está firmado el acuerdo de los trabajadores y trabajadoras de la educación. En el caso de la educación, la gran transformación educativa para la cual se le asignan unos 29 millones en el año 2023 y unos 39 en el año 2024, ¿saben con qué se pagó? Con el recorte salarial de las maestras. Las maestras grado 1, que tienen 20 horas en la escuela, dejaron de cobrar, gracias a decisión política de este gobierno, de no aumentar los salarios por inflación, 2.000 pesos mensuales, que son los que financian este ahorro que tuvo de 99 millones de dólares. Solo en el año 2020 se gastó mucho más, se dejó de gastar mucho más de lo que se va a destinar ahora a la transformación educativa. Entonces, las prioridades todas se están financiando por la transferencia de trabajadores y trabajadoras, pero además también ajustando a la baja las jubilaciones. Esa gente es la que está pagando el ahorro, ¿no? Mientras en Uruguay la economía crece y nos hablan de las cuentas nacionales y de lo bien que dan las cuentas, y sin embargo vemos que la situación para la familia, para la gente que vive de su trabajo, para la gente que sale a laburar todos los días, cada vez está más dura. Esta comisión legislativa recibirá mañana aquí en el Parlamento de la República a las autoridades de la Corte Electoral y también a las autoridades de la Junta Nacional de Drogas. Nosotros les vamos a estar informando cuáles son los reclamos o por lo menos las aspiraciones de estos dos primeros organismos que recibe la Comisión de Presupuesto aquí en el Parlamento. Gracias, Mónica, por este resumen que nos hiciste de esta jornada en el Parlamento con el equipo económico allí, repercusiones.